Buenos días, bienvenidos nuevamente al campus virtual del Tribunal Electoral de Veracruz. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles mi compañero Máximo Lozano Ordóñez y una servidora Freira Vadillo Herrera el tema Antecedentes del Tribunal Electoral de Veracruz, en el cual abordaremos contenidos como las etapas de la justicia electoral en México. Haremos un breve recorrido por las reformas más importantes de nuestro país, así como la historia y antecedentes del Tribunal Electoral. Para comenzar, dejo con ustedes a mi compañero Máximo. Muy buen día. Pues como ya lo mencionó la licenciada Freira, el tema de hoy es los antecedentes del Tribunal Electoral de Veracruz. Pero para no irnos nada más al antecedente en el ámbito local, en el temario se han incluido la mención de algunas reformas constitucionales que han dado origen a la integración actual de este tribunal, y también pues mencionar los avances que se han dado en la justicia electoral en el país, es decir, las etapas en las que han transcurrido hasta llegar a el 2014, que da la reforma constitucional con la que constituye la génesis de este tribunal. Y bueno, para comenzar, me gustaría abordar que la principal atribución y tarea de este tribunal electoral es garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas. Esto va de la mano con la protección al derecho del voto, que debe de ejercerse de manera universal, libre, secreta y directa. Esa es la materia básica o elemental con la que se han caracterizado los tribunales electorales. Ahora bien, se tiene la falsa creencia de que los tribunales electorales únicamente tienen actividades cuando está en desarrollo un proceso electoral. Esta premisa pues es falsa. Hay que mencionar que la jurisprudencia y las diversas reformas legales han generado que los tribunales electorales, aún fuera de un proceso electoral, continúen desempeñando sus funciones y se expanda a otro tipo de actividades para conocer asuntos, por ejemplo, para la protección de derechos político-electorales asociados con el derecho a la información, el derecho de petición, el derecho de asociación, la libertad de expresión, de reunión, y también pues derechos de pueblos indígenas y, por ejemplo, temas de paridad de género y del ejercicio efectivo del cargo. Aquí me gustaría hacer una pausa. Este tema del derecho efectivo del cargo ha generado que la materia se haya expandido y actualmente se estén ventilando, por ejemplo, en este tribunal, asuntos que tienen que ver con controversias entre autoridades municipales, problemáticas entre regidores y alcalde, entre regidores y otros regidores, problemáticas derivadas del ejercicio de estos funcionarios en sus comisiones, así como el reclamo de algunas remuneraciones por agentes municipales. Entonces, realmente la materia de competencia de este tribunal electoral no se ciñe únicamente a los procesos electivos, sino que ya conforme avanzan las diversas modificaciones legales y sobre todo las nuevas problemáticas, hace que se conozcan materias o de temas que nunca se había creído que iban a ventilarse, pero se está llegando a ese punto y es un avance en pro de los justiciables para que no vean impedido su ejercicio de acceso a la justicia. Y bueno, una de las características del Tribunal Electoral de Veracruz en la actual integración, pues es que podemos sostenerlo con toda firmeza, que se trata de un tribunal independiente e imparcial. Y bueno, esta es tal vez una cuestión que debe ser natural para cualquier órgano jurisdiccional, pero en la materia electoral costó muchas reformas y muchas problemáticas para llegar a ese punto. Otro aspecto característico de la justicia electoral es la celeridad con la cual se resuelven estas controversias. Quienes están en la práctica de otras materias y han incursionado en el ámbito electoral podrán constatarlo que
Las controversias aquí se resuelven de manera muy breve, contrario a lo que pasa en otros ámbitos, en donde los procesos a veces son interminables, o la cadena impugnativa pues simplemente representa más que un derecho o un beneficio para los justiciables, un obstáculo para que vean saneado su derecho. Entonces, estos son algunas características generales que debemos de tener presente. Y bueno, ya entrando en materia de los antecedentes que generaron la actual integración de este tribunal, pues debemos de tener presente que la ciencia jurídica, como cualquier otra ciencia, pues tiene una característica evolutiva. En el ámbito electoral esto se ve aún más potencializado, es decir, si hay un ámbito jurisdiccional en donde vemos reflejado que los fenómenos y los problemas sociales inciden en la normatividad, es precisamente aquí. Esto lo vamos a ver conforme se han suscitado diversas problemáticas, evidentemente se han visto reflejadas aún en contra de la voluntad a veces de las autoridades, pero que lo tienen que hacer por la presión social o por los reclamos de los gobernados. Entonces, este es un parteaguas que debemos de tener presente para entender este desarrollo que se ha dado en las etapas de la justicia electoral. Y bueno, a continuación vamos a proyectar una diapositiva en donde se vienen ejemplificando los tres grandes rubros o las tres etapas generales de la justicia electoral. Primero tenemos una etapa contencioso político que oscila entre los años 1824 y 1987, posteriormente el contencioso mixto, jurisdiccional y político, que tuvo su desarrollo del 1987 al 1996, y por último, el contencioso jurisdiccional de 1996 a la fecha. ¿Qué significan estas etapas? Bueno, esta característica del contencioso político, pues se reservaba un órgano político que eran las cámaras del Congreso a través de sus colegios electorales. Estas cámaras tenían la facultad de calificar su elección y bueno, esto impedía que quienes estaban entre una controversia de carácter electoral tuvieran realmente garantizado su derecho de acceso a la justicia. Es decir, la elección de diputados era calificada por el propio Congreso, la elección del titular del Ejecutivo igualmente era caracterizada por el propio Congreso. Aquí hay un aspecto importante que debemos de tener presente. En esa época había un partido hegemónico y evidentemente esto tenía un reflejo para la justicia electoral, porque hay que decirlo con claridad, difícilmente el Congreso pasaba a formar parte de un órgano imparcial, es decir, evidentemente tenía una injerencia política y quienes decidían, quienes tenían acceso a los cargos no eran los electores ni eran las urnas, eran realmente las cámaras. Esto obstaculizaba la competencia y la equidad en la contienda y pues evidentemente pues vedaba esa posibilidad. Entonces, este fue un primer etapa del contencioso político. Posteriormente se avanzó al contencioso mixto. Se crea un primer tribunal electoral que se denominó Tribunal de lo Contencioso Electoral y bueno, fue un avance que pues evidentemente ya tuvo el primer acercamiento jurisdiccional. Sin embargo, la segunda instancia o el órgano revisor, la casación, se ejercía a través de los órganos o los colegios electorales integrados por los órganos legislativos. Es decir, no era un tribunal totalmente autónomo, sino que la última decisión y quienes revisaban su sentencia, pues pasaba por el Congreso. Entonces, es una naturaleza mixta y solamente estos órganos legislativos eran los que tenían la facultad para declarar la nulidad de una elección. Posteriormente se avanza al contencioso jurisdiccional en 1996 con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto ya se posicionó como un órgano netamente jurisdiccional
porque resolvía de manera definitiva e inatacable las impugnaciones de resultados de procesos selectivos en tratándose de diputados y de senadores. Posteriormente también se crea la Sala Superior para integrar las dos instancias sin que tuviera una injerencia el partido pues en el poder, ya no tenía esa hegemonía para poder decidir cuáles iban a ser los resultados en las impugnaciones de procesos selectivos. Y bueno, estos son las tres grandes etapas que han dado origen al tribunal que actualmente se encuentra en la integración en el estado de Veracruz. Ahora bien, estas tres etapas han derivado de diferentes reformas legislativas, tanto constitucionales como legales. Para poner en contexto cuáles han sido el impacto que tiene los conflictos sociales y los reclamos en la normativa, pues me gustaría regresarme más o menos al periodo de 1940 en las elecciones presidenciales de Ávila Camacho. Por ejemplo, se habla de que en esa jornada electiva hubo alrededor de 350 muertos. Evidentemente eran elecciones caracterizadas por violencia y por desorden, y pues inhibía al electorado para que participara. Igualmente en el año de 1946, en las elecciones presidenciales, incluso se llegó a utilizar el ejército para llegar a tapar o a callar a todo aquel opositor o fuerza política que intentara hacer un contrapeso al partido hegemónico. Igual ocurre en las elecciones de 1952, en donde nuevamente la ciudadanía vio evidenciado actos de violencia. Se dice que fue evidentemente un proceso electivo fraudulento, y pues esto generaba un descontento social. Empezaron las primeras voces reclamando la reparación de sus derechos, y un aspecto importante que se dio de manera consecutiva a esta etapa fue en 1953 con el reconocimiento del derecho del voto de la mujer, el cual se ejerce 2 años después. Y bueno, esto es parte del reclamo de que las mujeres obviamente reclamaban su derecho para participar en las elecciones, ejerciendo su derecho de votar y ser votada, y no les quedó otra a las autoridades que reconocerlo, y esto fue un primer avance que se debe de atribuir pues a las mujeres. Posteriormente se dan otras modificaciones legales en el año de 1963 para reconocer a los partidos minoritarios que entraran a tener representación en el Congreso. En un ejercicio de democracia y en un Estado de Derecho, las minorías deben de tener representación en los órganos legislativos, y esto permitió que, por ejemplo, organizaciones políticas como el PAN, el PPS, el PARM, que eran minorías, tuvieran representación, y lo lograron a base de empuje y de reclamos. Posteriormente viene una etapa importante en 1968. El partido hegemónico se encontraba pues fortalecido porque, además de estar en el poder, controlaba a esas pequeñas minorías a través de sindicatos o de organizaciones civiles que evidentemente obstaculizaban o impedían que hubiera una real oposición. El movimiento estudiantil tuvo un importante empuje, porque debe de decirse que este movimiento se conoce como estudiantil porque se dio por estudiantes. Sin embargo, sus reclamos eran netamente sociales y en contra del autoritarismo, en contra de un partido hegemónico que impedía que ellos tuvieran acceso a la vida política. Esto tuvo una repercusión inmediata, porque se tuvo que bajar incluso la edad para ser diputado, en reconocimiento a este movimiento que venía especialmente integrado por estudiantes universitarios. Entonces la edad era de 25 años, se baja a 21 para el año de 1972. Y bueno, transcurre la vida política del país, se llega a 1977 y con el presidente López Portillo
pues evidentemente la dinámica era la misma. Había cierto reconocimiento para las minorías, había avances legislativos, pero realmente ellos seguían teniendo el control de los procesos selectivos. Y bueno, se viene una primera reforma que produce de manera refleja las diputaciones o el incremento en diputaciones del PAN. Es decir, viene una primera construcción de un sistema democrático que, aunque era limitado, pero bueno, sí trajo como un cierto contrapeso al control monopólico del partido en el poder. Y esto se da también con la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y de Procesos Electorales, que permitió la creación de nuevas organizaciones que a la postre generaron o constituyeron partidos políticos y que evidentemente venían haciendo un contrapeso para el partido hegemónico. Trajo como consecuencia el incremento en diputaciones de los opositores, sobre todo del PAN, y bueno, de cierta forma, aún con esa lucha de poder, pues se fue cediendo a hacer contrapeso a este partido hegemónico. Transcurrieron la etapa 1982-1985 y nuevamente aquí convergen diversos problemas sociales. Uno de ellos, pues una crisis económica que evidentemente genera un descontento social. El triunfo del PAN en Ciudad Juárez, que tuvo como característica pues que se le tuviera que reconocer como esta manifestación democrática respecto de una organización política distinta a la hegemónica, ¿no? Incluso se habla de que incide en esta problemática el desastre de 1985 por la ineficiente respuesta por parte del gobierno en turno. Y bueno, todo esto converge para la elaboración de un Código Federal Electoral en 1986. Y bueno, este partido se siguió atribuyendo la organización de las elecciones, pero ya había un avance de medios de impugnación. Es decir, seguían manteniendo el monopolio en su organización, pero el contrapeso de los medios de impugnación evidentemente ya no permitía tantas arbitrariedades o como se venía dando en un inicio en los años 40. Esta integración, pues bueno, dotó de credibilidad, de cierta credibilidad a las elecciones. Sin embargo, desafortunadamente fueron avances que se quedaron cortos o que fueron limitados porque seguían prevaleciendo los incidentes y los fraudes electorales. Se habla de que después de esta reforma de 1986 se tenía la esperanza de que los procesos selectivos iban a tener mayor respeto y sobre todo mayor legalidad. Sin embargo, se habla de un nuevo fraude electoral en las elecciones para gobernador en el estado de Chihuahua. Y esto genera un nuevo estallido para que hagan nuevos reclamos. Otra característica de ese descontento se generaba porque las coberturas de los medios de comunicación hacia el partido hegemónico y hacia los partidos minoritarios eran notoriamente desproporcionadas. No había un control eficiente sobre los tiempos que se iban a permitir a cada uno de las representaciones políticas, y esto generaba una notoria desproporción. Evidentemente ese principio de equidad en la contienda pues se veía bastante minado, y bueno, esto genera todavía un mayor efervescencia con las elecciones presidenciales de 1988, que como ya todos lo sabemos, se catalogaron como elecciones fraudulentas y notoriamente violentadas. Y bueno, toda esta trascendencia social y en la vida política genera una rebelión que no le quedaron, no dejaron alternativa al partido hegemónico para llevar a cabo la reforma electoral de 1990. Este fue un primer avance también importante porque se asignó la tarea de organizar las elecciones al Instituto Federal Electoral. Ya se habla de el respeto a principios de certeza, de legalidad, de imparcialidad, y a su vez también se crea un tribunal electoral. Es decir, ya se va configurando este nuevo sistema de división en el ámbito jurisdiccional
y en el ámbito de organizaciones de elecciones electorales, de sistemas electorales, y ya tenemos esta separación inicial. Tenía sus deficiencias, hay que decirlo, pero pues ya era un avance. Posteriormente se fueron creando nuevas reformas. Se viene la reforma de 1994 y aquí me gustaría hacer una pausa. En el año de 1994 se suscitaron diversas problemáticas. Una de ellas, el movimiento zapatista, que tuvo una repercusión directa en esta reforma, y también se da un incidente de violencia con el homicidio de un candidato del partido hegemónico en vísperas de este proceso electoral. El reclamo era bastante ácido y bastante ríspido. Los partidos no confiaban en la certeza de las elecciones a llevarse a cabo en el periodo inmediato, y se llevó a cabo una reforma de carácter constitucional para establecer al Tribunal Federal Electoral como un órgano jurisdiccional superior, y correspondía al órgano ejecutivo y legislativo su integración, es decir, ellos decían quiénes iban a llevar a cabo la función de magistrados. Otra característica de esta reforma fue el establecimiento de los topes de gastos de campaña. Esto evidentemente con la finalidad de garantizar la equidad en la participación de las organizaciones políticas. Fue un primer avance. Evidentemente pues había demasiados abusos a estos topes, pero bueno, ya por lo menos se hablaba de la figura, y posteriormente pues se fueron ajustando, se han ido adaptando a esta normatividad. Otro elemento característico de esta etapa del sistema democrático fue el primer debate que se llevó a cabo por los entonces candidatos presidenciables Cárdenas, Ernesto Zedillo y Diego Fernández. Fue un debate pues hasta parcializado, porque hubo también candidatos de otras minorías que en aquel momento no tuvieron la oportunidad de participar. Y bueno, fue un avance. Se llevan a cabo las elecciones presidenciales, ya sabemos cuál fue el resultado, y bueno, el descontento se mantenía. Entonces esto generó una nueva reforma electoral en 1996. También la característica principal de esta reforma que debemos tener presente es la ciudadanización de los órganos electorales. Es decir, aunque existía un órgano que era el IFE, encargado de organizar las elecciones, el Ejecutivo continuaba con esa intención de tener injerencia en los órganos electorales. Y a partir de esta reforma se ciudadanizó, y el titular que presidía el Consejo General ya no fue una persona designada por el Ejecutivo, sino que se trató de una designación netamente ciudadanizada, y recayó en el intelectual José Waldenberg, quien fue el primer representante de esta figura. Otra característica de esta reforma, pues bueno, permitió que en aquel momento se llevaran a cabo elecciones con cierta tranquilidad. Se transitó de una elección presidencial a otra con cierta paz, ya no con la violencia que se venía dando, pero sí se venía generando todavía irregularidades y descontento en el ámbito electoral. Otro factor importante de estas reformas es que ya ningún partido político alcanzó el poder absoluto en la representatividad de los órganos legislativos. Entonces, esta es una característica que al día de hoy pues se ha visto reflejada, porque las divergencias políticas tienen posibilidad de ser representadas, y en cualquier momento, conforme a su desempeño, pues bueno, pueden ser el contrapeso de quien ejerce el poder en el cargo, con la figura que se llama a veces el ejercicio del poder ante un gobierno dividido. Entonces, esto ya es un avance. O sea, como podemos ver, en un inicio pues las elecciones eran totalmente violentadas, no había forma de que las minorías tuvieran representación, y bueno, conforme han ido
suscitando, se han ido generando estas reformas políticas, pues estas voces minoritarias cada vez tienen representación y pues ya no hay un partido que tenga apagada esa vela para poder tener su representación política. Lo vimos en las últimas elecciones, vamos a pasar a la reforma, a las nuevas reformas, pero lo vemos que desde el 2003 ya hay un avance de que la representación de los órganos legislativos no está privilegiada a una fuerza política. Posteriormente vienen otras reformas importantes que mi compañera Freira Vadillo va a explicarnos y pues bueno, por mi parte sería todo y pues gracias por su atención. Muchas gracias, Max. Bueno, como pudimos ver, poco a poco se ha ido avanzando en la creación de un nuevo y mejor Estado democrático en el ámbito electoral en nuestro país. En 2007-2008 existió una reforma en la que tuvieron como eje principal la prohibición de que los partidos tuvieran a su cargo la contratación de medios de comunicación, radio y televisión. Esto porque anteriormente se había venido pues mal usando estos medios de comunicación, entonces se necesitó de que las autoridades electorales fueran las que estuvieran a cargo de la distribución de los tiempos en televisión y radio. Estas reformas trajeron como consecuencia la reducción de las partidas presupuestales de los partidos políticos. Como ya se mencionó anteriormente, se otorgó a la autoridad electoral la administración de los tiempos de radio y televisión. Además, se les otorgó también a los partidos la posibilidad de tener el derecho de réplica. Esto significa que anteriormente, cuando un partido era atacado mediante estos medios, pues desgraciadamente no podían defenderse de estas acusaciones, muchas veces falsas, otras pues no tanto, ¿verdad? Pero bueno, se les otorgó este derecho de réplica para que pudieran defenderse públicamente ante pues los votantes respecto de estas acusaciones que se les hacían en su contra. En el ámbito jurisdiccional se privilegió aspectos más cualitativos que cuantitativos. Se resolvió la controversia surgida entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al control constitucional de las leyes electorales. Es decir, se le otorgó al tribunal la posibilidad de que tuvieran esta capacidad de tener un control constitucional siempre y cuando no fuera contrarias a la Constitución. Posteriormente, debido a que todavía había mucho camino por avanzar, se llevó a cabo la reforma de 2012 y 2013. Esta reforma estuvo marcada por acusaciones partidistas, bueno, más bien, hubo una elección la cual estuvo marcada por acusaciones partidistas sobre supuestas irregularidades graves en la compra de votos, en rebase de topes de campaña, en uso de encuestas para manipular al electorado sobre que un candidato iba en la votación o a favor de la votación, uno tenía mayor número de ciudadanos que lo apoyaban. Entonces, toda esta cuestión obligó a que se realizara una nueva reforma, la cual tuvo una característica importante y especial, incorporando las candidaturas independientes. Esto para ofrecerle a la ciudadanía la posibilidad de votar por un representante, pero que no fuera mediante un partido necesariamente. Posteriormente vemos la reforma de 2014. Esta creo que es la reforma que a la fecha ha sido trascendental para la justicia electoral en nuestro país. Y es el resultado de varios años de reclamos y de parte de la ciudadanía respecto a cómo se organizan y califican las elecciones. Sabemos que hay mucho camino todavía que hace falta por recorrer, sin embargo, gracias a esta reforma vemos más claramente cómo se puede, o más bien la división entre la justicia electoral y
los otros poderes. Esta reforma prevé la posibilidad de un gobierno de coalición. Transforma la Procuraduría General de Justicia de la República, en la Fiscalía General de la República. Contempla la reelección de senadores y diputados hasta por 2 y 4 periodos consecutivos respectivamente, así como la reelección de legisladores locales e integrantes del ayuntamiento. Esto es que todos aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes podrán volver a participar para volver a tener un periodo en el que puedan ejercer sus funciones como servidores públicos, y esto facilita que si la ciudadanía está contenta o está conforme con la labor que ha venido realizando el servidor público, pues van a tener la posibilidad de que él continúe con ese trabajo durante un periodo más o 2 periodos más. También se aumentó del 2 al 3% como porcentaje mínimo requerido de la votación nacional emitida para que los partidos conserven su registro. Esto quiere decir que ya no solo sería el 2% que necesitaban los partidos, sino ahora se incrementa un 3%, y esto garantiza a la ciudadanía que ese partido que está recibiendo recursos públicos pues realmente tenga un apoyo de un número importante de ciudadanos para seguir formando parte de nuestra estructura política como partido y recibiendo esos recursos públicos pues que se le otorgan. Posteriormente también en esta reforma trae como consecuencia un aspecto que a mi juicio es muy importante, que es el incremento en la paridad de género, es decir, ahora se establece un 50% para las mujeres y 50% para los hombres en las candidaturas de legisladores federales y locales. Posteriormente, aunado a esto, hay un cambio en el Instituto Federal Electoral y se convierte en el Instituto Nacional Electoral, encargado de organizar las elecciones conforme a un nuevo catálogo de atribuciones. Además, se crean los OPLES a nivel local que coadyuvan con esta participación del INE en la organización, de las elecciones. Otro elemento de la reforma incluye volver nacional la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, desarrollar reglas para hacer prácticas las candidaturas independientes que ya se habían incorporado en la reforma anterior, y la reforma también en el ámbito legal crea a la Sala Regional Especializada, que va a ser la encargada dentro de la estructura del poder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de resolver los procedimientos especiales sancionadores. Se establece la nulidad de la elección por rebase de topes de campaña, por más de 5% arriba del tope de campaña, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que durante los procesos electorales la unidad técnica de lo contencioso electoral adscrita a la Secretaría Ejecutiva del INE será la encargada de instruir los procedimientos especiales sancionadores cuando se denuncien por comisión de conductas que violenten lo establecido en el artículo 41 y normas de propaganda político-electoral o constituyan actos anticipados de campaña. Ahora pasaremos a la historia y antecedentes de nuestro tribunal, el Tribunal Electoral de Veracruz. Gracias a esta reforma de 2014, en nuestro estado se ve una reforma constitucional en el 2015, donde se establece la creación de este nuevo tribunal electoral. Sin embargo, anteriormente ya habían existido organismos que se encargaban de la vigilancia de las elecciones y de los procesos electorales, así como de posteriormente las controversias que se suscitaran en la materia electoral.
La Constitución Política del Estado de Veracruz, en su artículo 66, apartado B, define al Tribunal Electoral como el órgano autónomo del Estado que guarda como objeto constitucional el garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente a los principios de la legalidad, certeza y a través de sus medios de impugnación establecidos en las leyes respectivas. Tiene a su cargo la resolución de controversias que se susciten con motivo de procesos electorales, como ya lo había mencionado, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales. Además, goza de autonomía técnica y gestión en su funcionamiento e independencia. Esto es muy importante. Creo que es importante señalar que el hecho de que seamos un tribunal autónomo e independiente garantiza a la ciudadanía que todas las controversias que resolvamos pues no van a estar manchadas por, ahora sí que, la presión de partidos o de otros organismos o órganos con mayor jerarquía a nosotros. La vida política en el estado de Veracruz cobra especial relevancia a partir de 1917, con la creación de la Constitución o la promulgación de la Constitución en nuestro estado. Desde esa fecha hasta 1988 se dejó a las comisiones electorales y a las legislaturas de los estados la solución de dichas cuestiones, es decir, no había un organismo específico en nuestro estado que vigilara todo ese tipo de controversias relacionadas con la materia electoral. En ese año, en 1988, se reforma el artículo 50 de la Constitución y se establece un tribunal de lo contencioso electoral, el cual tuvo una competencia sumamente limitada, conoció de los recursos de apelación y queja, pero se determinaba que en tiempos en los que no estaba ejerciéndose un proceso electoral, pues sus resoluciones eran revisadas por el Colegio Electoral de la Legislatura del Estado. Posteriormente, el 22 de septiembre de 1994, se crea el Tribunal Estatal de Elecciones. Conoció de los recursos de apelación e inconformidad interpuestos en contra de las determinaciones de los órganos electorales locales, así como de los conflictos laborales que se suscitaban entre las comisiones estatales electorales o el propio Tribunal Electoral. Asimismo, se expide el Código de Elecciones, y se crea una Comisión Estatal Electoral como órgano ciudadano. En 1997 se logró incorporar el Tribunal Estatal de Elecciones al Poder Judicial del Estado. El mismo tuvo el carácter de órgano autónomo especializado en materia electoral y se encargó de la calificación de las elecciones de gobernador y la formulación de las declaratorias correspondientes. Para comienzos del 2000, con la reforma integral a la Constitución Política de nuestro estado, el citado tribunal fue sustituido por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia, cuya labor se ciñó a sustanciar y resolver las impugnaciones que se presentaban en las elecciones de gobernador, diputados locales, de ayuntamientos, así como las que se presentaban en los procesos de plebiscitos y referéndum. No obstante, en tiempos en los que no había un proceso electoral, auxiliaba en la resolución de asuntos civiles y mercantiles. Es decir, no necesariamente se encargaba solamente de cuestiones electorales, sino que también cuando no había un proceso, pues no se encargaba, por ejemplo, de lo que hoy en día sí se hace, de vigilar que el acceso al cargo esté pues ahora sí que respaldado por un órgano que tenga la capacidad de establecer que sea efectivo ese acceso al cargo. El 17 de julio de 2009 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y desapareció estas salas electorales que se habían instaurado y se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, cuyo mandato principal se vio establecido en certeza, independencia, imparcialidad y en respetar estos principios.
Finalmente, como se mencionó en líneas precedentes, con la reforma del 2014 y la posterior del 2015 en nuestro estado, se crea nuestro tribunal, el cual actualmente está en funciones, es un órgano independiente del Poder Judicial, encargado de resolver los recursos de apelación, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el procedimiento especial sancionador, bajo la finalidad de garantizar la legalidad de los comicios y la democracia en la entidad. Pese a la autonomía técnica y de gestión en sus funciones, es independiente en sus decisiones y creo que actualmente, por ejemplo, ahorita en este periodo, pues como todos sabemos, no se está llevando a cabo un proceso electoral como tal. Sin embargo, como ya en un principio lo comentó mi compañero, nosotros sí nos estamos encargando actualmente de vigilar que aquellos que hayan o que estén realizando una función como servidores públicos electos a través del voto, permanezcan y tengan la posibilidad de ejercer ese cargo durante el tiempo designado en las mejores condiciones posibles y de la mejor forma, conforme a derecho y conforme a todos los criterios que se han establecido. Ha sido un camino largo, ha sido también mucho análisis, mucho reclamo por parte de la ciudadanía. Actualmente siguen existiendo reclamos, no quiere decir que ya se haya establecido todo o que ya se haya hablado de todo lo que se necesita para que nuestro país, y en este caso nuestro estado, sean o tengan una democracia plena. Sin embargo, creo que se ha avanzado muchísimo. Hemos visto cambios en las elecciones. Por ejemplo, la anterior elección fue, a pesar de que se creía que iba a ser la elección electoral, pues ahora sí que más complicada y más grande que había visto nuestro país, no solo nuestro estado, se vio que pues se llevó bastante tranquila. Hubo algunos medios de impugnación presentados, pero ninguno como se había visto en otros años, o la inconformidad de las personas no es tanta como en años anteriores. Hay que trabajar mucho, sí, se está haciendo también. Y bueno, por mi parte creo que sería todo. No sé si quieras comentar algo al respecto. Pues bueno, ya quedó más que desarrollado con tu intervención. Como podemos ver, la materia electoral es muy cambiante, obedece a reclamos sociales, obedece a nuevas coyunturas políticas o nuevas problemáticas que se suscitan en la vida política, en la vida democrática, pero bueno, creo que el avance que tenemos es bastante reconocible y creo que esta es la salida que se debe de optar para las diversas problemáticas de nuestro país, el ejercicio democrático y el mecanismo de el ejercicio del derecho y de la modificación a las normas. Y pues bueno, simplemente para agradecer el espacio, agradecer a los magistrados del tribunal y pues ojalá que haya sido de utilidad esta intervención y pues bueno, concluiría deseando buena tarde a todos los que nos están sintonizando. Hasta la próxima.